Reciban un gran saludo y gracias por acompañarnos en esta segunda parte de la charla titulada Alimentación del semental y de las yeguas de cría. En nuestra página web, en la zona de descargas, encontrarán el link para la primera parte. Ahora continuamos con la estimación de los requerimientos nutricionales de energía para la yegua lactante. En el caso, fíjense, de la yegua lactante, cuando la yegua empieza a dar leche, particularmente los primeros 3 meses de lactación, el requerimiento de esa yegua de mantenimiento puede incrementarse de un 70 a 80% de energía. Yo les voy a hablar mucho de energía porque después vamos a ver que la energía, si yo formulo mi dieta para, una vez establecido el consumo de materia seca, cubro el requerimiento de energía, el siguiente nutriente, por ejemplo, que puede ser proteína, ya está en relación del contenido de energía. Hay una relación entre energía y proteína. Entonces, si yo cubro el requerimiento de energía, es muy fácil luego establecer cuánto es el requerimiento de proteína que tienen mis animales. ¿Ok? Entonces, vemos que, por ejemplo, la yegua lactante, que obviamente es la etapa culminante de la actividad reproductiva de la yegua, porque es lograr que ese potro que se logró concebir, pues, crezca de manera sana y sobre todo que en esa primera etapa o que están ocurriendo muchos fenómenos que van a influenciar la actividad de ese potro en su vida adulta. Entonces es importante satisfacer este requerimiento. Y recordemos que la etapa más demandante para un equino desde el punto de vista energético, particularmente el caso de la hembra, es la lactación. Y ella no tiene opción. Si nosotros no le damos esto en la dieta, ella inmediatamente, por sobrevivencia del potro, va a comenzar a colocarlo ella de las reservas corporales y eso afecta su desempeño, particularmente el desempeño reproductivo. Vemos que una yegua gestante también, pues su requerimiento de mantenimiento de energía se incrementa entre un 10 a un 20%, particularmente los últimos 4 meses de gestación. ¿Okay? Entonces, de esa manera, ya conociendo cuánto es el requerimiento y el consumo de materia seca, nosotros podemos entonces ir o considerar el resto de los nutrientes. Entonces, para que vayan viendo algunos valores, simplemente para mostrárselos, como les dije, esto va a estar disponible en nuestra página web y van a poder consultarlos. Un equino o un semental de aproximadamente 600 kilogramos de peso, vemos que el requerimiento mínimo, promedio que él va a tener sin actividad de monta es de 21.8 megacalorías de energía digestible por día. ¿Okay? Si ese caballo con 600 kilos consume el 2% de su peso vivo en materia seca, quiere decir que él come 12 kilogramos diarios y esos 12 kilogramos tienen que darle esta cantidad de energía. En la medida que él comienza con la actividad reproductiva, como puede ser la monta, vemos que el nivel de energía se incrementa y cuando esa monta es extremadamente o alta o se pasa a ser muy activa o con alta frecuencia, pueden ver que los requerimientos se pueden incrementar hasta un 33-35%, lo que ya se considera una actividad de trabajo moderada. ¿Ok? En cuanto a la relación energía-proteína, si yo conozco entonces o yo ya veo lo que es el nivel de energía que requiere el animal, generalmente la relación energía-proteína en un semental alrededor de 40 gramos de proteína en la dieta o de llamada de proteína cruda o proteína bruta por cada megacaloría que se le aporte. ¿Okay? Ese es más o menos el nivel que se maneja. ¿Okay? Entonces ya yo sé que por cada megacaloría que dé, le debo colocar o garantizar en la dieta al menos 40 gramos de proteína cruda. Vemos que el animal tiene otros requerimientos que no voy a profundizar en este tema, pero están disponibles. Uno de los más importantes es el aminoácido lisina, es un aminoácido esencial, se sabe que es limitante, pero podemos ver que a pesar de que la actividad de monta se incrementa, el requerimiento no se incrementa notablemente, no así para la energía. Por eso, para el caso de los sementales, se sabe que el nutriente más limitante es la energía. Otros nutrientes también toman interés, no voy a profundizar en ellos, pero están disponibles. Lo mismo ocurre para los micronutrientes y les mencioné un tema bien interesante, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las vitaminas, particularmente las vitaminas liposolubles que están involucradas en la síntesis de tejidos, como es la vitamina A y en la parte inmunológica y en la actividad antioxidante protectiva, donde el requerimiento de vitamina E pasa a ser fundamental para una buena actividad reproductiva, ¿ok? En el caso del semental. Entonces, listo, cuando ya yo conozco cuáles son los requerimientos, entonces yo comienzo a evaluar cuál es mi dieta. Y para eso, quizás yo les decía que lo más importante es lograr hacer balances entre lo que el animal necesita y lo que el animal y lo que les puedo otorgar en la dieta. Lo que sí sé, tengo que conocer
es cuánto es mi límite de la dieta, cuánto el animal puede comer. Yo les decía que entonces, en función del peso, aquí vemos que un caballo de 600 kilos, por ejemplo, en actividad promedio puede estar comiendo, le hablamos de entre 1.5 a 2, tuvimos el valor de 2%, hasta 12 kilos de materia seca. Si él no está en actividad reproductiva, puede ser que solamente con el forraje él logre satisfacer el requerimiento. Sin embargo, la necesidad de suplementar alimento concentrado o cualquier otro tipo de suplemento, bien sea suplementos lipídicos o suplementos proteicos, va a depender mucho de la condición corporal. Por eso comencé señalando la importancia de evaluar la condición corporal del equino como criterio para el manejo nutricional. Entonces vemos que si él se encuentra bajo de condición corporal, es probable que yo requiera hacer algún tipo de suplementación proteica, energética, mineral, para lograr que el animal cubra ese requerimiento y llegue a la condición corporal. Recordemos que la condición corporal depende mucho de el estatus energético. Por lo tanto, quizás hay que considerar aquí el uso de algún cereal o algún suplemento lipídico para lograr esa condición corporal deseada. Ya cuando el caballo comienza la actividad reproductiva o la monta, vemos que ya debemos, ya probablemente los forrajes, particularmente, pues ahí habría que ver, porque difiere lo que es el animal cuando tiene acceso a pastura fresca que él mismo cosecha o cuando le damos heno, la característica del heno, sería ideal conocer un poco los valores nutricionales o los aportes nutricionales, pero generalmente se asume que por la actividad y sobre todo si son caballos que hacen monta natural, van a requerir suplementación. ¿Qué nos los va a decir? Es si vemos que la condición corporal del animal comienza a desmejorar. Si vemos que empieza a caer, inmediatamente tenemos que considerar la utilización de la obligatoria colocación de suplementos. Cuando aquí coloco alimentos concentrados y no coloco suplementos, no es que quiere decir que el animal no requiera suplemento adicional al concentrado, sino que todo se da en una sola entrega con el concentrado. ¿Okay? Aquí se considera no solo el uso del concentrado, sino el uso del suplemento. ¿Okay? Bien, entonces, a manera general, esto varía mucho simplemente para que tengan una idea de lo que aporta el forraje, de las distintas fuentes que tengo disponibles para cubrir esos requerimientos. Vamos a hablar de un tipo de pasturas conocidas como gramíneas, son las que más disponemos en condiciones tropicales y que tenemos disponibles. La mayoría de ellas es donde obtenemos el heno o las fuentes de forraje para los equinos. Vemos que estos son valores muy variables. Estos valores pueden llegar hasta valores de 1.8, 2 megacalorías de energía digestible por kilogramo de materia seca. Sin embargo, eso varía, como le digo, dependiendo de la especie de forraje, del manejo que se le da, de todo lo que tiene que ver con la parte agronómica del cultivo, que no voy a entrar en detalle, pero a veces en las pacas, sobre todo en las pacas de heno, porque tienen que ver con el tema de, muchas veces el forraje se deja pasar o se deja crecer para buscar producir mayor cantidad de forraje para henificar, pero eso tiene una repercusión importante en el aporte de energía. Vemos que los aportes de energía andan alrededor de 1.6 a 1.7 megacalorías de energía digestible. Entonces, si recordamos un poquito, si yo tengo un semental que pesa 500 kilos y come 10 kilos de materia seca, un equino de 500 kilos para mantenerse solamente requiere 16.65. Hablamos de valor de megacalorías. Eso quiere decir que solo con el forraje logro cubrir el mantenimiento. Pero si ya le pongo una actividad adicional, como puede ser la monta, ya el forraje no será suficiente para satisfacer ese requerimiento, particularmente de energía, que vimos que es el que tiene una repercusión importante en el desempeño del equino. Cuando se incorporan algunas leguminosas, como la alfalfa, donde las condiciones climáticas lo permiten, ya que las leguminosas tienden a ser más, por decirlo así, a tener un mayor contenido proteico y a ser un poco más digestibles, pues mejora el aporte del forraje en la dieta. En el caso de los concentrados también es muy variable. Aquí no me refiero a ninguna marca comercial, me refiero a valores promedios. Sin embargo, esto se puede mover o puede variar dependiendo de la casa comercial, sobre todo de la utilización, si incorporan fuentes lipídicas o no, pero obviamente el valor anda alrededor de 3.2 megacalorías de energía digestible por kilogramo de materia seca de ese concentrado. Siempre la recomendación en el concentrado es que cuando se incorpore se divida. Si le tenemos que dar 3 kilos a un equino, la idea es que no lo demos en un solo momento para evitar sobrecarga de cereales o sobrecarga de almidones, y lo ideal es que lo dividamos al menos en 2 veces al día, ojalá hasta 3 veces si fuera factible. Es lo ideal para evitar problemas, sobre todo relacionados con cólicos o predisposición a cólicos por carga de carbohidratos. ¿Ok? Hay veces que no se requiere el uso de concentrados, sino suplementar nutrientes específicos, como puede ser la proteína.
se consideran suplementos proteicos. La mayoría de la gente considera que el suplemento proteico es cuando tiene más de 20% de proteína cruda. Sin embargo, forrajes o fuentes como los peles de alfalfa, que pueden tener valores ya a partir de 14%, particularmente cuando el forraje que le doy al equino es de baja calidad, ya cualquier suplemento que aporte mayor nivel de 14% de proteína, pues se considera que puede ser considerado proteico. Muy importante que tenga altos niveles de lisina. La lisina es el aminoácido más limitante que se conoce en el equino, pues y se sabe que lo ideal es que si se va a incorporar un suplemento proteico, no solo considerar el suplemento proteico, sino su aporte de lisina. En cuanto a los suplementos lipídicos, que se vienen utilizando mucho, y es quizás la parte en que nosotros más experiencia hemos trabajado en los últimos 10 años, es considerar que no solo son valiosos por su alto aporte de energía. Si vemos un kilo de un suplemento lipídico, aporta, el que menos aporta prácticamente el doble de el contenido de energía que puede aportar un alimento concentrado. Y el otro tema interesante es que no tienen la limitación de la sobrecarga de carbohidratos. Es decir, las fuentes lipídicas no predisponen o no incrementan el riesgo cuando se incorporan en la dieta de producir cólicos, problemas relacionados con cólicos por exceso de carbohidratos. ¿Ok? Bien importante hoy en día, se considera su aporte de ácidos grasos esenciales. Estos son ácidos grasos que el equino no produce y los requiere en la dieta. De particular interés hablamos de los llamados omega 3 y entre ellos los de origen marino, como son EPA y DHA, que pueden tener beneficios importantes, sobre todo en la calidad seminal. En el espermatozoide, el principal ácido graso de la membrana celular y que participa mucho en todo lo que tiene que ver con la fluidez de esa membrana y la capacidad de fertilizar de ese espermatozoide es con particularmente este ácido graso que es el DHA. Los cereales, que son otra fuente energética por excelencia, que se utilizan en la dieta de los equinos, aumentan el contenido del almidón, siempre teniendo la consideración de evitar la sobrecarga de carbohidratos. De preferencia, generalmente son, pues, lo que más utilizados son el maíz, el arroz y de preferencia la avena. Eso no quiere decir que no se puedan utilizar otras fuentes de almidón, sino que estoy mencionando que estas son las más comúnmente utilizadas, y cualquier metodología que mejore su digestibilidad, obviamente aumenta el aprovechamiento de ese almidón y reduce el riesgo de cólicos. ¿Ok? Entonces, esas son las fuentes que vamos a tener disponibles no solo para los sementales, sino para las yeguas. Entonces, cuando vamos a hablar del caso de las yeguas, les voy a dar algunos datos que tenemos que considerar. Lo primero es que una yegua, cuando vamos a considerar sus requerimientos, entonces vamos a hablar igual del requerimiento de mantenimiento, que está asociado a su peso, como vimos en el cuadro anterior, y que debemos aportar el requerimiento del feto, de ese crecimiento, de esa nueva vida que está creciendo dentro del útero de la yegua. Sin embargo, no olvidemos que la concepción en la yegua tarda 150 días después que ocurre la unión de los gametos sexuales. A diferencia quizás del rumiante, donde esa implantación ocurre a los 22, entre 20 y 22 días, en la yegua dura 150. ¿Eso qué quiere decir? Que el embrión está saltando por ahí dentro de ese útero y depende, su nutrición depende exclusivamente de la secreción que haga el útero de nutrientes, ya que el embrión no en ese momento no ha establecido la conexión con la madre para hacer el intercambio de nutrientes directamente de la sangre. Entonces, cualquier deficiencia nutricional que tenga la yegua puede predisponer a pérdidas embrionarias tempranas. ¿Ok? De manera, como conocimiento general, la yegua generalmente durante toda la gestación va a incrementar, o el estimado de incremento de peso anda alrededor de entre 12 a 16% de su peso. Eso quiere decir que si una yegua queda gestante con un peso de 450 kilos, al finalizar la misma, es decir, al momento del parto, debería estar llegando a los 522 kilos. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto me sirve entonces para estimar cuánto va a ser el consumo de materia seca que debo ajustar durante la gestación. La mayor parte de ese incremento de peso se va a dar hacia el final de la gestación, los últimos 4 meses, y básicamente consiste no tanto en ganancia de peso para la yegua, que sí ocurre, pero básicamente lo que más se está desarrollando es tejidos fetales y tejidos placentarios. ¿Okay? Vamos a ver, ya les dije que el requerimiento de energía en esta etapa generalmente se incrementa alrededor de un 20%, y es lo que estamos viendo aquí. Fíjense que los valores de energía tienen a ser más o menos estables. Fíjense que aquí estamos hablando de requerimientos de yeguas entre 500 a 600 kilogramos de peso adulto. Fíjense que el requerimiento de energía para una yegua de 600 kilos se mantiene más o menos alrededor de las 20 megacalorías hasta el sexto mes. A partir del séptimo mes comienza el incremento en requerimiento de energía, y tiene que ver básicamente con dos cosas. La yegua está preparando
su condición corporal para la lactación, que es una etapa demandante, entonces aumenta el requerimiento de energía. Adicionalmente, los crecimientos los tejidos del feto están creciendo, aumenta la tasa de crecimiento. Se estima que el 65% del peso del feto, del peso al nacimiento del potro, se adquiere en esos últimos 4 meses. Y pues si yo conozco el requerimiento de energía, ya se hace la estimación del requerimiento de proteína. La relación energía-proteína en este momento anda alrededor de los 44 gramos de proteína por cada megacaloría que se debe suministrar, ¿ok? Para la yegua. Entonces, ahí tienen los valores para el resto de los nutrientes. Entonces vemos que de un requerimiento de cerca de 20 megacalorías al séptimo mes pasa a valores de hasta 25.7 megacalorías para una yegua de 600 kilogramos de peso vivo, lo que representa un incremento entre el 20 al 25% del valor de energía, ¿ok? Sobre el requerimiento de mantenimiento. Entonces eso obviamente, y recordemos que hacia este final de mes la yegua va a reducir el consumo, por lo que tenemos que concentrar la dieta. Obviamente ya en ese momento el potro está ocupando la cavidad abdominal, gran parte del espacio, lo que limita la distensión de los tejidos reproductivos, y eso pues tiene un impacto entonces en la capacidad ingestiva, perdón, de la distensión de los intestinos, y eso limita notablemente la capacidad ingestiva de la yegua. Entonces por eso es probable que hacia los últimos 21-15 días la yegua reduzca el consumo, por lo que se requiere concentrar la dieta, ¿ok? Básicamente valores, lo mismo ocurre, un poco más estable para el caso de algunos micronutrientes. ¿Okay? Bueno, eso en cuanto a la yegua gestante. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, una yegua de 500 kilos, por ejemplo, que come 2% de su peso vivo, puede sostener la gestación solo con el uso de pasturas, sí, solo si su condición corporal es adecuada. ¿Cuál es la condición corporal al parto adecuada? En escala del 1 al 9, ojalá al momento del parto llegue con una escala de 6, se debería ser el objetivo. Si sabemos que estamos por debajo, debemos considerar la utilización de suplementos. Estos suplementos generalmente incluyen, como les dije, proteicos, lipídicos o el uso de cereales, recordando siempre que en el dado caso de requerirse más porque estar en la yegua en condición corporal más baja, considerar que el incremento de fuentes de almidones puede predisponer a problemas de cólico. ¿Okay? Y eso tiene, y todo impacto o todo problema de cólico que sufra la yegua, sobre todo en esta etapa, cuando no ha ocurrido la implantación embrionaria, puede predisponer a pérdidas embrionarias tempranas. ¿Okay? Ya hacia el final de la gestación, como la yegua va reduciendo el consumo, fíjense que aquí de valores de 10 kilos, pues ella puede ya verse limitada al consumo solamente de forraje, entonces se puede o se justifica la utilización de concentrados o suplementos, ¿ok? En la dieta de la yegua, particularmente para cubrir este objetivo de condición corporal, ¿ok? Entonces, como les digo, a regla general, se estima que una yegua gestante los primeros 6 meses no puede, quizás, si usa un forraje de buena calidad o un heno de muy buena calidad, puede sostener sus requerimientos nutricionales, particularmente energía. Si a partir del séptimo mes es probable que se requiera incorporar algún suplemento para mejorar sobre todo el aporte energético, que pasa a ser limitante en el caso de la yegua, sobre todo para el evento posterior, que es la lactación. Entonces, ¿qué pasa cuando la yegua pare? Pues inmediatamente comienza la producción de leche, y recordemos entonces que eso incrementa de manera súbita los requerimientos del parto. Ella tiene ahora que producir toda la leche para sostener esa cría que pasó sosteniendo durante 11 meses. La yegua alcanza, la estimación es que alcanza el pico de producción alrededor de los 2 meses, y uno de los temas interesantes es que producir 1 kilo de leche para la yegua tiene un alto gasto energético. Producir 1 kilo de leche se estima que puede gastar entre 500 a 792 kilocalorías para producir 1 solo kilo de leche. Entonces, eso obviamente le impone a la yegua un nuevo requerimiento que no tenía antes del momento de gestación, o lo incrementa, ok, adicional al que tenía. Y básicamente eso se debe a que el potro durante la lactancia tiene que alcanzar al momento del destete, que vamos a ver que ocurre alrededor de los 6 meses, el 45% de su peso adulto. Estamos hablando de que un potro que nace alrededor de 45 o 50 kilos de peso, eso varía con la raza, ¿ok?
tiene que llegar al momento del destete a un peso entre 230 a 240 kilogramos, por ejemplo, en el caso de los puras sangre. Entonces, eso impone, por esa razón, la yegua tiene que concentrar un alto contenido de nutrientes y no tiene opción. Si ella no los recibe por la dieta, los va a mover de las reservas corporales y eso se establece como una pérdida de condición corporal y vamos a ver más adelante que ese es uno de los factores que desencadena mayores fallas reproductivas. ¿Cuánta leche produce una yegua? Se van a sorprender, a pesar de que no es común estar ordeñando yeguas para hacer estimaciones de producción. La mayoría de los estudios se hacen pesando los potros antes de comer y luego de comer se pesa nuevamente y se ve la diferencia en kilos y se estima que una yegua va a producir entre 2 a 3.5 kilogramos de leche por cada 100 kilogramos de peso vivo. Eso quiere decir que la yegua que estamos usando en nuestro ejemplo puede llegar a producir diariamente entre 10 a 17 kilogramos, principalmente los primeros 3 meses, sobre todo los primeros 2 meses de la lactación, todos los días para sostener. Y en la medida que la yegua pese más, pues obviamente el nivel de producción o el potencial de producción de leche se aumenta. Bueno, la producción de la yegua es similar a las primeras 2 lactancias, se va incrementando en la medida que van pasando el número de lactancias y se reporta que yegua pueden alcanzar el máximo nivel de producción a los 15 años de edad. También hay un requerimiento proteico para esa producción de leche. Lo interesante es que la leche de la yegua tiene un menor contenido de grasa en comparación, por ejemplo, que la leche de vaca, que puede alrededor de valores de 3.8 a 4% de la leche de vaca. La yegua puede tener alrededor de 2% al momento del inicio de la lactación. Sin embargo, ese 2% representa el 50% del requerimiento de energía que requiere un potro durante las etapas iniciales de vida. Entonces, vemos, esto simplemente para mostrarle la composición de la leche de la yegua, cómo va, los niveles de grasa y de proteína van cayendo súbitamente luego del parto. Los niveles de lactosa, a diferencia de tanto proteína como grasa, se van incrementando en la medida que aumenta la lactancia. Sin embargo, vemos que a pesar de incrementarse los niveles de lactosa, la caída en los niveles de grasa es la que generalmente reduce el aporte energético de la leche que le da el potro. Por eso es fundamental que estos primeros 2 meses la yegua tenga un alto contenido o se garantizar una buena condición corporal y un buen aporte de energía en la dieta, sobre todo particularmente de grasa, para lograr satisfacer estos requerimientos nutricionales que son fundamentales en las etapas iniciales del feto. Un detalle importante en la leche de las yeguas es que la grasa de la leche de las yeguas tiene un alto contenido de fosfolípidos y la importancia de esto es que los fosfolípidos es un componente lipídico que es rico en ácidos grasos poliinsaturados, principalmente estos 2 ácidos grasos, linoleico y alfa-linoleico, conocidos popularmente como omega 6 y omega 3. El tema con estos ácidos grasos, como se los mencioné previamente, es que ellos no son sintetizados por los tejidos de la yegua, por lo que ella tiene, como no los produce y hay un requerimiento en la leche, tiene que movilizarlo de sus reservas corporales y esto puede predisponer entonces a una deficiencia durante las etapas tempranas de la lactancia. Y estas deficiencias pueden traer como consecuencia fallas reproductivas y fallas inmunológicas. Por eso, en el caso de las yeguas lactantes, existe una recomendación a nivel de los manuales nutricionales de un aporte mínimo de linoleico que ronda entre el 0.5 al 1% del consumo de materia seca. Vuelvo con mi ejemplo de mi yegua de 500 kilogramos, con 2% de su peso vivo, come 10 kilos de materia seca. En esos 10 kilos tiene que recibir al menos entre 50 a 100 gramos solo para garantizar ese contenido de ácidos grasos fundamental para la leche del potro. En cuanto a los requerimientos de omega 3, son más inciertos. Cuando digo más inciertos, las tablas nutricionales no expresan un requerimiento específico, sin embargo, todos reportan un beneficio al incorporar particularmente estos 2 ácidos grasos, EPA y DHA. Lo importante que la mayoría de los expertos coinciden es que tiene que haber una relación entre el aporte de omega 6 y omega 3 en todas las etapas que se suministren estas fuentes lipídicas y esa relación óptima anda alrededor de valores de 3 a 5 partes de omega 6 por una parte de omega 3 en la dieta. ¿Okay? Aquí les traigo, por ejemplo, un cromatograma de una leche de yegua donde se puede ver el alto contenido de ácidos grasos, particularmente omega 6 y omega 3 y en general del contenido de ácidos grasos poliinsaturados en la leche de la yegua. Y pues esto lo que indica es que puede haber un alto requerimiento por parte del potro
para satisfacer los requerimientos de crecimiento que va a tener ese animal. ¿Okay? Adicionalmente, y esto lo he comentado en otras ponencias, hay una alta actividad digestiva a nivel de las enzimas encargadas de digerir los lípidos en los caballos. Se ha encontrado en los estudios realizados que tienen una alta capacidad de digerir grasa en la leche. Y por esta razón, pues, en el caso de las yeguas, pues se establece muy importante esa suplementación lipídica para evitar pérdidas de condición corporal. La condición corporal ideal de la yegua es que al momento del parto, pues la condición mínima debería ser de 5, ojalá de 6, y la idea es que al momento del destete no haya perdido condición corporal, o si la perdió, nunca baje de 5 y se haya nuevamente establecido a los 6 como mínimo de condición corporal, ya que se sabe que la variable que más afecta la eficiencia reproductiva en las yeguas es la condición corporal. Y particularmente eso tiene que ver con que si nosotros deseamos que esa yegua se reproduzca o me genere un potro al año, yo debería garantizar que el primer mes, inmediatamente el primer mes que pare, ella, pues el primer mes posparto, ella logre concebir. Y eso es factible. El útero de la yegua, por sus características de comunicación con el feto, al momento del parto no queda o permite que ella pueda nuevamente quedar gestante. La principal limitación que afecta es esa pérdida de condición corporal. Si ella moviliza mucha condición corporal porque su dieta no es la adecuada, puede hacer entonces que no se consideren nutrientes para la actividad reproductiva y eso haga que si, aunque reciba un servicio o hagamos inseminación, es probable que ella no logre sostener esa gestación. Entonces, como hemos visto para el resto de las especies, para el resto de lo que hemos visto en la charla, pues me voy a enfocar nuevamente en la energía. A lo largo de la lactación, yo les dije que la yegua generalmente se desteta al 6º mes. Podemos ver entonces que el primer mes de lactación es donde hay mayor requerimiento de energía. La relación proteína-energía que veíamos que podía ser de 44 gramos de proteína por cada megacaloría en la gestación. Cuando la yegua pasa a producir leche, esa relación puede subir hasta 50 gramos de proteína por cada megacaloría. Okay, vemos que la mayoría generalmente de los requerimientos nutricionales, particularmente energía, ya va descendiendo en la medida que se va avanzando en la lactancia. ¿Okay? Entonces, ya pues, para ir cerrando, les menciono pues que como conclusión de esta parte podemos decir que es necesario uno de los nutrientes más importantes que debemos garantizar para lograr obtener una eficiencia reproductiva alta, tanto en el semental como en la yegua durante la etapa de gestación o de cría, es un alto nivel energético en la dieta o un apropiado, digámoslo así, siempre monitoreando la condición corporal para minimizar las pérdidas y de esa manera podernos asegurar una óptima reproducción. Y adicionalmente, si podemos colocar algunos nutrientes considerados como nutracéuticos. Voy a mencionar, ya hablé un poco de la lisina, hablé un poco de los ácidos grasos esenciales, sobre todo de tipo omega 6 y omega 3, podemos colocar un efecto adicional en la parte reproductiva, que mejore la eficiencia reproductiva de los equinos. Yo quiero cerrar esta conferencia con un tema muy importante y que muchas veces no, me han hecho muchas consultas sobre este tema y quiero hablar sobre el agua en los equinos, ¿ok? Entonces le quiero traer algunos datos para que tengamos una estimación. Esto no quiere decir que los datos que vamos a ver aquí apliquen para todas las situaciones. A veces hay que hacer ajustes dependiendo sobre todo de la actividad física y de las condiciones climáticas, pero quería comentar la necesidad de agua. Primero, porque para que todos esos nutrientes que estamos hablando y que vimos cuantificados en los valores anteriores tienen que absorberse a nivel intestinal. Y la única manera que esos nutrientes se absorban es que haya una buena cantidad de agua. ¿Ok? Entonces, de agua disponible. Y la utilización de los nutrientes por parte de la célula requiere la mayoría de esas rutas metabólicas son o se dan en presencia de agua. Entonces necesitamos garantizar ese requerimiento de agua. ¿Qué dicen las tablas nutricionales con respecto al agua? En la mayoría de las condiciones evaluadas, muy importante decir, en las condiciones en que se han hecho la mayoría de estas estimaciones, el rango de temperatura promedio anda alrededor de los 15 y nunca más allá de los 21 grados centígrados, por lo que debemos considerar que en condiciones tropicales, donde sabemos que la temperatura promedio puede ser mayor, estamos hablando de niveles o requerimientos de agua mayores. Lo que sí sabemos es que
el nivel promedio anda alrededor de los 50 ml de agua por cada kilogramo de peso vivo, con un rango que varía entre 41 a 67. En términos prácticos, estamos hablando de que un caballo de 500 kilos o una yegua de 500 kilos requiere mínimo un suministro de 25 litros de agua por día. ¿Y esto sirve para qué? Para estimar los volúmenes de los tanques que tenemos que tener para garantizar una buena fuente de agua según el número de animales que vamos a tener. ¿Okay? De esa manera, si yo tengo 10 equinos, pónganse en una pesebrera, entonces diariamente esos equinos me van a consumir 250 litros de agua. Es lo mínimo que yo debo ofrecer para evitar problemas de deshidratación. Sin embargo, existen muchas variaciones por actividad, por dieta, por edad y por condición fisiológica. Por ejemplo, el punto de vista de la dieta, caballos que comen solo heno tienden a requerir más agua que cuando caballos que se utilizan granos o concentrados o forraje fresco. ¿Okay? Entonces, de esa manera se hacen algunos ajustes y eso explica por qué los rangos de variación. Entonces, ya no debería considerar el valor de 50, sino que sé que si estoy usando una dieta donde hay mayor componente, por ejemplo, el principal componente forrajero es heno, debo aumentar el suministro de agua por día. Entonces, hablamos de un tema de cantidad de agua ofrecida. En el caso de las yeguas lactantes, porque la leche es un drenaje para la yegua, pues eso obviamente establece que el requerimiento sube. Entonces, ya en vez de estar hablando de 50, ese requerimiento puede subir un 50 hasta un 100% del requerimiento de agua. ¿Y quién establece eso? Obviamente el volumen de leche producido por la yegua. Entonces, mientras más pese la yegua, pues obviamente mayor cantidad de leche, potencial de leche tiende a producir y por lo tanto mayor es el consumo o la necesidad de agua. Entonces, fíjense que ahí ya no estamos hablando de 25 litros para una yegua que pese 500 kilos, sino que ya por lactación tengo que suministrar al menos mínimo el doble de esa cantidad de agua. Hay que recordar que el potro también consume agua, por lo tanto, deberíamos considerar que los bebederos sean colocados a la altura de manera que el potro pueda llegar. ¿Okay? Y en el caso de los sementales y yeguas gestantes, se reporta pues que los consumos de agua son similares a los del caballo adulto, donde hay mayor incrementos en el caso de la yegua lactante. Y otra cosa importante, no solo es la fuente, que esté limpia, que se vea fresca, sino libre de elementos tóxicos, y vamos a hablar un poquito de eso al final. Lo otro, pues, hay una regla general que utilizamos, o en términos de consumo de materia seca, que podemos utilizar también para guiarnos, y es que podemos decir que por cada kilo de materia seca que consume una yegua o un caballo, tiene que tomar al menos 4 litros de agua. Entonces estamos hablando de que si un caballo de 500 kilos come 10 kilos de materia seca, entonces yo le ofrezco al menos 40 litros de agua. Digo como ofrecido, eso no quiere decir que el caballo vaya a consumir los totales, o inclusive puede llegar a requerir más si la actividad de ejercicio o, por ejemplo, es una yegua lactante. Pero eso es más o menos una regla también que se utiliza para garantizar el consumo de agua y, por lo tanto, la ingestión de materia seca. Van a conseguir tablas que también hacen esas consideraciones. Fíjense que yo les decía, kilogramo de agua por kilogramo de materia seca ingerida. Cuando usamos 4%, pues estamos asegurando cubrir la mayoría de los escenarios, indistintamente de la dieta e indistintamente del estado fisiológico. ¿Ok? La otra cosa interesante o importante y que muy pocas veces hacemos, no solo en equinos, sino en la mayoría de las especies de animales, es conocer desde el punto de vista de la calidad de esa agua. Y cuando me refiero a calidad, es algunos indicadores que me lleven o me permitan asegurar que el agua es de suficiente calidad para evitar problemas nutricionales. Uno de ellos es el pH. La mayoría de estos análisis, simplemente con tomar una muestra del agua y enviarla a cualquier laboratorio, estos son la mayoría de los reportes que ellos nos dan, desde el punto de vista de tanto de valores, actividad física, química como microbiológica. Muy importante pH, algunos otros indicadores que pueden evidenciar cierta actividad microbiana y obviamente la sal, y la sal tiene un importante componente porque limita o restringe el consumo de agua, y cualquier cosa que restringe el consumo de agua afecta la ingesta de materia seca. Y no olvidemos que el equino, pues también por su actividad atlética, requiere tener una fuente de agua de calidad, ya que pues una de las maneras como él pierde calor es a través del sudor, y esa excreción de sudor puede representar pérdidas tan importantes como de hasta 40 litros de agua al día. ¿Ok? Bajo ningún concepto aceptar
en agua para los animales, pues presencia de bacterias como coliformes o salmonella, principalmente porque estas bacterias están relacionadas también con incidencia o predisposición al cólico. Lo otro, existen otros elementos de interés que deberían estar, o al menos garantizar que no estén en concentraciones mayores, porque con concentraciones tan bajas como las que estamos viendo aquí, pueden producir o predisponer a condiciones patológicas. Esto aplica para cualquier especie animal, no solo para los equinos. La recomendación práctica es que al menos en nuestra fuente de agua, una vez al año o una vez cada 2 años, hagamos una medición para conocer el estatus de tanto de toxicidad como lo que vimos anterior, análisis físico-químico del agua, para asegurarnos que es una fuente de agua de calidad, porque tiene un impacto enorme en lo que se hace en el caballo. Entonces, ya para ir cerrándoles, pues vamos a traer algunas conclusiones. Principalmente, pues un semental que no esté activo, pues simplemente lo consideramos como un caballo adulto y solamente consideramos sus requerimientos de mantenimientos. Los sementales muy activos hay que considerarlos como que estuvieran haciendo ejercicio ligero a moderado. Eso puede decir que desde el punto de vista energético, el requerimiento energético puede incrementarse hasta un 40%. La condición corporal mínima para garantizar una buena actividad reproductiva es mínimo de 5, rango óptimo entre 5 a 6, ojalá 6 al inicio de temporada y de cada fase, en el caso de la yegua, tanto particularmente la lactación. Los requerimientos nutricionales de la yegua en gestación se incrementan de manera importante a partir del 7º mes. La lactación es el periodo más demandante nutricional para la yegua, particularmente porque debe garantizar un buen aporte de energía para cubrir los requerimientos de crecimiento del potro, y eso, si no son satisfechos, involucra la movilización de reservas corporales que puede llevar entonces a fallas reproductivas, o es el principal componente que afecta el desempeño reproductivo de esa yegua, principalmente en lo que se conoce como el celo del potro, o para lograr la preñez durante el primer mes después del parto. Pues obviamente se requieren problemas de alimentación adecuados, y lo que hemos tratado de ver aquí un poco es de balances, hablar de que lo que el animal requiera sea satisfecho a través de la dieta, en las cantidades y con la calidad que se requiere. Todo cambio que se requiere hacer, tanto restricción como aumento en la dieta, debe hacerse de forma gradual. Esto quiere decir que si yo incorporo, por ejemplo, un nuevo suplemento, no incorporarlo todo de una vez, hacer una transición que puede tomar entre 10 a 15 días con dosis crecientes, es decir, de la mitad de la dosis o de la mitad de lo que quiero dar, irlo subiendo proporcionalmente hasta llegar al punto del requerimiento o del aporte que se quiere suministrar, particularmente siguiendo las indicaciones del fabricante de concentrados o del suplemento. El agua, debemos ponerle atención al agua. Muchas veces la cantidad y calidad de agua afecta el aprovechamiento de los otros nutrientes, y es un factor que muchas veces no se considera, y cada día existen más evidencias de que suplementar nutrientes claves, particularmente para el componente reproductivo, los llamados nutracéuticos, como veíamos los ácidos grasos omega 6 y omega 3, algunas vitaminas como la vitamina E y algunos microelementos y aminoácidos pueden ayudar a mejorar la fertilidad, sobre todo en esas etapas de alto requerimiento de los equinos. ¿Okay? Y bueno, finalmente quiero decirles que eso es lo que nosotros en la compañía venimos desarrollando desde hace más de 10 años, especializándonos en fuentes o en suplementos energéticos, principalmente enriquecidos con ácidos grasos esenciales, que han tenido muy buena respuesta y con muy buenos resultados, particularmente en la parte reproductiva. Comercialmente, pues hemos desarrollado una propuesta comercial que se conoce en varios países de Latinoamérica. Inclusive somos, pues, la planta de nosotros de Tenidace, la compañía es una planta registrada ante la FDA y permite, y lo estamos realizando con bastante éxito, pues exportación para los Estados Unidos, y lo que nos ha permitido ampliar y evaluar de manera fidedigna el desempeño de los equinos ante la suplementación. Y bueno, alguna parte de lo que es el aporte garantizado mínimo, lo que yo les decía, un mínimo de 5% de omega 3 de fuente marina, como es EPA y DHA, y a través del ácido linoleico, el otro que les mencioné en la presentación, con un mínimo de 14. Esto nos pone en una de las relaciones, lo que yo le daba de la relación óptima en lo que se refiere a suplementos lipídicos y en fuentes de ácidos grasos esenciales. Y ya pues para despedirme y disculparme por el exceso quizás de tiempo que me tomé para la presentación, es que quiero terminar con esta obra de arte que me parece magnífica, no solo por
lo que representa, sino por la impresionante precisión anatómica y el nivel de detalle para con los que todos que somos apasionados por esta vida ecuestre, pues no valoramos no solo la información, sino también el arte. Entonces quería compartirle con ustedes esta obra de arte conocida como Libre Viento, elaborada por el artista Pedro Montoya y culminada en el año 2020, y su propietario Ricardo Betancourt, quien amablemente me permitió pues utilizar la foto para culminar mi presentación. Finalmente quiero decirles, pues agradecerles por su tiempo, por el interés mostrado en esta charla y comentarles que toda la información que vieron aquí a partir de la semana que viene va a estar disponible en nuestra página web, donde se registraron igual para la conferencia, y para aquellos interesados en el material PDF de la presentación, pues en la misma página web, en la parte del chat de WhatsApp, donde se inscribieron para la presentación, ahí pues escriben ahí, colocan, envían su correo y manifiestan su interés para que están interesados en el material PDF, y a partir de la semana que viene se les estará haciendo llegar la información. Muchas gracias